Bienvenidos a este quinto y aterrador episodio de la Biblioteca Miskatónica. El día de hoy hablaremos de una de las franquicias más importantes de la ciencia ficción y horror, la saga de Alien. Así que programen sus cápsulas de hipersueño y estén atentos, porque en el espacio nadie puede oír sus gritos. Ese fue el lema utilizado en el cartel de la primera entrega estrenada en 1979. El primer capítulo de la saga podría haber pasado sin pena ni gloria, a no ser por la visión del director Ridley Scott, el guionista Dan O'Bannon y por supuesto H.G. Giger, con la creación de un planeta hostil de aspecto casi cavernoso y vientos huracanados que hielarían la sangre de cualquiera. Una cavernosa nave espacial y por supuesto los extraterrestres. El abrazacaras, el quebrantapechos y finalmente el alien en su fase adulta. Este cuento gótico no tiene un lugar en el universo estéril como la mayoría de las películas de la época, sino que nos presenta un espacio frío donde los protagonistas son camioneros espaciales encargados de pilotear una refinería espacial de 7 tripulantes, hasta que son despertados de su hipersueño por una llamada de auxilio desviando su curso a los futuros acontecimientos. Pero antes de hablar, de meternos un poco más en las películas y sus personajes, hablaremos del creador de la bestia, Hans Rudi Giger. Y bueno, Juan, contanos un poco más de este emblemático artista. Posiblemente uno de los artistas más originales del siglo XX y menos valorados entre círculos académicos. Hans Rudi Giger nació en 1940 en Chur, Suiza, una pequeña ciudad que actualmente tiene 35.000 habitantes. Su padre era médico y boticario, su madre ama de casa, y si bien Suiza no estuvo involucrada en la Segunda Guerra Mundial, la afectó mucho. De hecho, los Giger adoptaron una niña que había quedado huérfana por este conflicto. Detalle que no sé si vos sabías, que había quedado huérfana en la Segunda Guerra Mundial. Eso también lo plasma bastante. Sí, yo creo que hay muchas de esas cosas. Bueno, no fue un buen alumno en sus tiempos de escuela y secundaria, pero sí muy activo, le interesaban las artes, dibujar y tenía cierta fascinación por los trenes fantasmas. Siempre ayudaba a construir y operar los trenes fantasmas cuando los parques de diversiones ambulantes llegaban a la ciudad. Nosotros tenemos como más acá en Uruguay la idea de los parques de diversiones estáticos, pero hay otros lugares que son como ambulantes. Yo recuerdo en un verano que fui con mi abuela a Paysandú, en la Semana de la Cerveza, habían hecho tipo una carpa que era una casa del terror así, pero que la tenían que recorrer caminando y habían traído maquinaria importante, ¿no? Mira, yo recuerdo acá en Montevideo un par de veces que había como un parque de diversiones con montañas rusas, esas cosas, ambulante que venía desde Brasil. Se ve que tiene como todo un circuito dentro de Brasil y a veces llegaba a Uruguay, no sé si te acuerdas. Sí, ahora es como más seguro eso de los circos. Y él cuenta que en su experiencia los trenes fantasmas mezclaban dos fuertes sensaciones aparentemente contradictorias, el terror y el erotismo. Dicen que aprovechaban los operadores de tren fantasma para meter a muchachas lindas y las toqueteaban. Es un clásico que vemos en todas las películas de terror eso, ¿no? Sí, había algo de eso que desde chiquito lo fue como... Exactamente. Ya de adolescente construyó junto a sus amigos algunos trenes fantasmas caseros. También creó dentro de su casa el cuarto oscuro, una habitación que no solo servía de sala de exposición de sus primeras obras. Lo que debe haber sido era el cumpleaños de Giger, ¿no? Sí. Pero bueno, no solo servía para exponer sus primeras obras, sino que era un lugar donde podía juntarse con amigos, intercambiar ideas sobre artes y creatividad o solo pasar el rato. Supongo que voy a tener ya muchos amigos que están en el tema del arte de adolescente. No, y es lo mismo, ¿no? Porque que venga y te diga, bueno, vení que te va a pegar un susto. También otra cosa que estaba pensando cuando leía esto, lo que es vivir en Suiza, ¿no? Que otro nivel de vida, primer mundo, que... Sí, nada que ver, ¿no? Que los padres tienen plata para que uno pueda montar su cuarto oscuro y que te den unos mangos para hacer un tren fantasma. Sí, igual no creo que... Debe ser de los pocos, me imagino, ¿no? Pero hay otro nivel de vida y la gente puede pagar esas cosas. De repente los padres les pueden bancar esos proyectos a los hijos, que acá es... Bueno, hijo, te construiremos un parque. Inimaginable. A finales de la década del 50 publicó sus primeras ilustraciones en revistas de poca circulación, una serie de dibujos con ciertos toques de humor negro denominada Niños Atómicos. Si bien por aquel entonces no había desarrollado el estilo que lo haría famoso, ya hay en estas ilustraciones algunos elementos que anuncian el camino del arte que tomaría Giger, porque si hay un estilo caricaturesco, son seres deformes y bastante inquietantes.
No, tiene esa cosa media caricaturesca, pero ya son como esos seres deformes. Sí, ya tienen también, son como exoesqueletos, ¿no? Tiene algo de eso, sí, tiene ya los niños atómicos tienen un poco de esas cosas, pero es como más todavía en chiste. No, Después si querés revémoslo. no dan tanta gracia Sí. para mí, No, ¿no? pero después revemos los niños atómicos y vas a ver que es así. Estos niños atómicos venían a veces acompañados con poemas escritos por él mismo. Anoté uno por acá. Nosotros, niños atómicos, les estamos agradecidos a nuestros progenitores, que durante el gran boom y siguiendo el reglamento atómico suizo, se tiraron al piso de acuerdo a sus reflejos y muy adecuadamente contaron hasta 15, pues de lo contrario ni existiríamos. Nosotros, los niños atómicos, no queremos moralizar, a nadie queremos recriminar, simplemente queremos que ustedes se acostumbren a nosotros y aprendan a querernos. Solo que no podemos garantizarle nada, pues tan pronto seamos mayoría, ustedes serán los anormales y quizás tengan que sufrir por eso. También acá hay otro tema que es la Guerra Fría, el miedo a la guerra nuclear, con todo lo que eso implicaba y ese poder que tenía la radiación, no solo destructivo, sino generar como... Sí, eso lo refleja bastante, ¿no? En las pinturas. Hay algo de En casi toda su obra, digamos. Hay algo de eso también en Giger. Y temiendo que no pudiera conseguir trabajo, su padre lo escribió en la guía telefónica como diseñador de interiores. Por suerte nunca nadie requirió sus servicios en este campo. Vos te imaginás de repente, no sé... Que te diseñe una casa, ¿no? Giger, sí. No creo que te la vayas a diseñar con un empapelado de florcitas, seguro. No, con Sisa, mi mujer, jorobamos un poco con eso. Encontré un buen diseñador en la guía, Giger, y te diseña la casa. Ella es muy fan de Giger, artísticamente, pero me decía, no me bancaría vivir en una casa diseñada por Giger. No, ni en pedo. Creo que somos 3 fans de Giger en su obra. Que no viviría en una casa andá a saber, capaz que, digo, en lo que respecta a diseño de interiores, hace una cosa que no tiene nada que ver. Pero si es en el estilo que uno está acostumbrado, como que uno no se sentiría capaz como... te asombra y te saca del estilo ahí, ¿viste? Claro, sí. Opa, mirá Giger. Unos lindos ventanales, unos... Sí, te dice, no, que entre mucha luz, ¿no? Una cosa así, claro. Sería algo interesante, pero... Por lo menos con el estilo que uno asocia a Giger, no. No. Sería angustiante. Te veo más viviendo dentro de una cueva. Exactamente, sí. Que capaz que como boliche, como museo está de más, pero para vivir así... Bueno, en 1962 se mudó a Zúrich, donde estudió arquitectura y diseño industrial en la Escuela de Artes Aplicadas. Ahí comenzó a interactuar en el ambiente artístico local y realizó sus primeras exposiciones colectivas. 2 figuras muy influyentes durante esa etapa son el pintor Friedrich Kuhn, que fue un mentor para él, no tanto en el estilo pictórico, estuve googleando un poco pinturas de este Kuhn y no tiene mucho que ver en la forma en la que pintaba con respecto a cómo pinta Giger, pero sí en el sentido que fue un pintor mayor, ya más conocido, que le daba consejos, le daba para adelante, lo animaba y le abría ciertas puertas. Y la actriz Lee Tobler. Lee Tobler fue pareja, musa y galerista de Giger. Los 2 retratos que realizó, que se llaman Lee y Lee 2, son considerados el punto en el que Giger alcanzó la madurez de su estilo. Es como un retrato, 2 retratos de esta muchacha Lee, todos biomecánicos. Los vimos hace un rato, están muy buenos. Cuentan que la primera vez que Lee vio uno de estos retratos se impresionó tanto que rajó el lienzo. Le choqueó tanto ver su cara transformada en una criatura. Es que, sí, ¿no? Es como Van Gogh, que se cortó la oreja, la regaló a la que le gustaba, le dijo, tomá. Sí. ¿A quién no le va a choquear una cosa así, no? Sí. Y a través de ella, Giger comenzó a vincularse en el mundo del cine y del teatro, trabajando para algunas producciones locales. Fue parte de unas películas, en algunos de los libros menciona unas películas Swiss Made y Swiss Made 2, hecho en Suiza, que ya parecen como criaturas medias extrañas, bien al estilo Giger. En este ambiente fermental se fue haciendo un lugar en la escena local. Tomó la frase bello como el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser sobre la mesa de sección como un lema propio. Aunque no parece saber de quién es esta frase, pero nosotros y los que escuchan la Biblioteca Miskatónica saben de quién es, ¿no? ¿De quién es, Juancito? Nuestro amigo el Conde de Lotremont. ¿Otra vez? Vos, están todos del lado. Sí, además está bueno ir viendo cómo se vinculan los temas que hablamos de alguna manera. Ojo que no está ni craneado, o sea, eso... No, pero de alguna manera no, Giger... De a poquito, digo, de cada uno se fue. Giger toma algunas cosas de Lotremont, aunque no sé si llegó a conocerlo a Lotremont, la obra de Lotremont, o por ejemplo, todo el caso Dreyfus, que vimos en el capítulo pasado, está vinculado con la guerra franco-prusiana,
la cual sufrió el conde de Lautréamont. El mundo tiene sus conexiones y está bueno. Y acá mirá. lo estamos viendo, ¿no? Sí. Así, sin quererlo. Denominó a su estilo biomecánico y a las criaturas que ilustraba biomecanoides. También se interesó artísticamente por el ocultismo y por la obra de Lovecraft, titulando varios libros con sus ilustraciones como Giger's Necronomicon. El Necronomicon de Giger. Sí. Sabes que el término biomecánico existe como ciencia, pero es la ciencia que vincula como los principios físicos que hay a través de, por así decirlo, el diseño de los seres vivos. Porque de repente una hormiga puede levantar tantas veces su peso. Bueno, es una cuestión, se dice biomecánica. Debe ser interesante. Sí, ¿por qué los seres humanos tenemos capacidad de lanzar objetos mucho más lejos que la mayoría de los animales? Tiene que ver con ciertas características biomecánicas de los brazos, del brazo humano. Porque de repente la trompa de los elefantes, a pesar de que no tiene hueso, también puede levantar bastante. Ese tipo de cosas tienen que ver con la biomecánica. Bueno. En 1972 su amigo Franz Kuhn murió a causa de cirrosis y en 1975 Lee Tobler se suicidó. Pese a estas importantes pérdidas personales, la carrera de Giger no haría otra cosa que crecer. A mediados de los años 70, el director del cine chileno, Alejandro Jodorowsky, había ganado prestigio en varios festivales de cine independiente y está dispuesto a entrar a lo grande en Hollywood. ¿Cómo pensaba hacerlo? Llevando a la pantalla grande Dawn, un clásico de la ciencia ficción escrito por Frank Herbert. Dawn se desarrolla en un imperio espacial con un régimen feudal, donde familias nobles gobiernan sobre cada uno de los planetas que conforman este imperio. Jodorowsky decidió que cada planeta sería visualmente diseñado por un talentoso y poco conocido artista, para de esta forma mantener un presupuesto bajo, pero asegurarse que fuera visualmente impactante. También logró que Salvador Dalí aceptara interpretar al emperador, en un papel que en relación al tiempo que iba a estar en pantalla, iba a ser la actuación mejor paga de la historia del cine. Es más, no sé si no seguiría siendo hoy en día la actuación mejor pagada. Sí. Iba a actuar como 5 minutos y iba a cobrar $200.000, una cosa. Tenés que verla, Juan. Es que no existe. Ahora vamos a eso, pero no existe. Fue una conversación entre Jodorowsky y Dalí que el famoso pintor recomendó a H.R. Giger como uno de los diseñadores de Dawn. Rápidamente, Giger fue llamado a reunirse con ellos dos y acordaron que diseñaría el planeta de los Harkonnen, los villanos de la historia. Además, se dio el gusto de conocer a Dalí, lo que no es poca cosa. El proyecto de Dawn se canceló por problemas de financiación. Giger realizó varios bocetos y construyó la silla Harkonnen, el trono en el que se sienta el malvado Vladimir Harkonnen. Por eso te decía que esa Dawn no existe. No existe la Dawn de Jodorowsky. Después se hicieron varias versiones y va a salir una este año o el año que viene. Igual, andás a ver, con las cosas que están sacando últimamente. Dawn de Jodorowsky es considerada la película no realizada más influyente de la historia del cine. En primer lugar, porque cuentan las malas lenguas que George Lucas o su equipo de arte se hicieron con algunos diseños de Dawn y copiaron sin ninguna vergüenza de estos diseños para Star Wars. Y la otra razón por la cual es considerada la película más influyente de la historia del cine que nunca se hizo, pero también porque unos pocos años después el director Ridley Scott estaba trabajando en una película también de ciencia ficción en la que un extraterrestre iba matando uno por uno a los tripulantes de una nave espacial, y el especialista y guionista en efectos especiales Dan O'Bannon, que había estado involucrado en el proyecto fallido de Dawn y había quedado en bancarrota por el proyecto de Dawn, le recomendó a Scott que trabajando en Dawn había conocido al artista ideal para diseñar la criatura. Y ni bien Ridley Scott vio las ilustraciones de Necronomicon 4, supo que tenía la forma de hacer que su proyecto se convirtiera en un icono de la historia del cine. Enseguida voló a Zurich para contactarse con Giger y así surgió Alien. ¿Y qué tenemos que decir de Alien? Y bueno, más allá de lo que ya dijimos, que es una de las franquicias más importantes de la historia y del género en sí, lo que en España y Latinoamérica llegaría como el octavo pasajero, nunca se tomó en cuenta la novena persona que acompaña el viaje, que sería el espectador, ¿verdad? Muy buen análisis, Miguel. La verdad no lo había pensado por ese lado, pero me gusta ese análisis. Que en realidad, desde el minuto 1 forma parte de ella y queda tan espantado con la situación que pasa en el Nostromo como la pareja en realidad de autores que asalta sin piedad, ¿viste?, al espectador, que lo hace formar parte de la tripulación. También lo bueno de que los autores, tanto el director como el guionista, también tratan temas bastante complejos para ese momento. Tiene una temática sexual subyacente. El mismo diseño de la criatura. Exactamente.
¿no? Que tiene una forma bastante fálica, ¿sí? Sobre todo la cabeza. Que sugiere un montón de cosas, ¿no? La lengua es adentada. Doble mandíbula, ¿no? Sí, Porque... que juega un poco con ese mito de la vagina dentada. Otra película bastante... Y además hay como una cosa medio parecida a la erección, ¿no? Cuando sale eso. Es cierto, porque sale como prácticamente disparado. Yo sabía que hay animales, morenas son como peces, tienen como un mecanismo similar al alien, pero que en realidad fueron descubiertos después de la película. Mirá, eso estaría bueno también después cuando se edite el video poder meter imágenes de eso que... De esos animales. Sí. No sé si hay mucho porque son criaturas submarinas y justo capaz quizás Bueno, debe haber alguna como... filmación. Sí, fíjate en algún lugar de Australia seguramente. Tratando, como decíamos, de temáticas incómodas como sería la violación del cuerpo, la intimidad y la visión también del parto masculino, ¿no? Esa forma de salir del alien, del rompepechos, expuesto y tipo... chorretes de sangre por todos lados. Es como un parto masculino y antinatural. Y antinatural, exactamente. Una especie de... Sí. No hay otra forma de decirlo, ¿no? Antinatural. Que también dio lugar a eso, al ejercicio aterrador cuyo efecto todavía perdura después de 40 años. Pasan 40 años y vos hoy en día ves la película de Alien y te sigue chocando. A pesar del tiempo y del paso del tiempo y de los efectos, ¿no? De la calidad de los efectos. Posiblemente algunos efectos hayan envejecido mal. Es común a los efectos especiales, pero cuando la trama es inteligente, cuando hay un manejo estético que está bueno más allá del tiempo, sigue perdurando. Sí, que en eso esto fue lo que llegó Ridley Scott, que pasa poco en las películas recientes que lanzó. Ojalá que en algún momento vuelva a lanzar una película de la altura del octavo pasajero, ¿no? Porque la verdad que las últimas películas, lo que es Covenant y también Prometheus, es como de calidad dudosa. Yo no soy cineasta ni mucho menos, pero como espectador, digo... Has mirado bastante cine y creo que como cualquier persona que se enfrenta a una obra de arte tiene derecho a opinar. Después su opinión será menos calificada. Capaz que no le importa a nadie, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pero bueno, es real que a pesar de la mejoría de los efectos especiales y todo lo que puede hacer mejor visualmente, no tienen el mismo efecto, ¿no? Hay otra lectura que quizás te estás olvidando o le vas a hacer después de Alien, que justamente la palabra Alien es una palabra en el inglés ambigua. ¿Sí? Sí, porque significa extraterrestre, pero también significa extranjero. Y hay, sobre todo, creo que la sociedad norteamericana tiene como ese miedo del extranjero que se va metiendo y va como socavando las bases y los valores de la sociedad norteamericana. Obviamente para mí es un discurso muy conspiranoico, pero que existe de alguna manera y de alguna manera yo creo que la película Alien, y no estoy diciendo con esto ni que O'Bannon ni que Ridley Scott sean gente conspiranoica ni anti-extranjeros, pero está jugando con esa se ve reflejado también en muchas de las películas de los finales de los 80 y de los 90 de este género, y que también se ve reflejado en el personaje de Ellen Ripley, con ese miedo al otro, ¿no? En el caso que son los personajes más destacables de la película, como es el cyborg de Bishop, y bueno, y el cyborg a través de todas las películas de Alien, del distinto, ¿viste? Del otro, que es, como vos bien decías, es como una tecnofobia que se ve reflejada ahí. La ciencia ficción suele tener como un alto componente de tecnofobia por lo general. Salvo quizás algunas excepciones como Star Trek, debe haber alguna otra que me estoy olvidando, donde hay como una celebración quizás de la capacidad de la tecnología y de la humanidad poder avanzar, lograr mundos mejores por lo general. Sí, convengamos que los aliens, esto en comparación al resto, son, digamos, como pasan a lo grotesco, ¿no? No es a lo que uno está acostumbrado en el resto de las películas de ciencia ficción, sí, ¿no? Como pueden ser la Guerra de las Galaxias, que el espacio es un lugar, digamos, un poco, por más que hay todo un conflicto bélico, tenés ahí una calidad grotesca que no llega a pesar de que hay un conflicto en Alien. Sí, y además también que era muy original que esta criatura no es una criatura con sapiencia. Sí, es totalmente salvaje, ¿no? Exacto, sí, exactamente. No es el extraterrestre, por poner otro ejemplo icónico, de la Guerra de los Mundos, que es una raza tecnológicamente avanzada, que tiene un plan de conquista. Esta criatura lo que quiere es alimentarse y en realidad es poseer a la raza humana, ¿no? Reproducirse y colonizar.
colonizar y quizás defenderse porque no sabemos, quizás ve a los humanos como una amenaza, no lo sabemos. Pues es cierto, eso ahí es como, se pone en duda en realidad, porque para lo que lo generan o lo crean es la humanidad. Después vemos en películas posteriores que lo intentan usar como arma crítica. Sí. Y es como eso de que se sale de las manos, ¿no? Volvemos al miedo a la tecnología. Creo que algo de eso, la posibilidad de un arma biológica aparece ya en la 1, porque ellos llegan a ese planeta y hay como restos de una posible civilización. Sí, esa civilización, por lo que nos muestran después anterior, ¿no? En las películas anteriores, como es Prometeo, nos explica que una raza alienígena superior a lo que es la humanidad crea al hombre en realidad. Como que antes de que existiera el hombre estaba esta raza alienígena totalmente avanzada, y a raíz de un líquido negro, que es lo que se muestra al principio de la película, el personaje, el ingeniero, como se llaman, se lo traga y a raíz de ahí se crea el ADN. Y ahí empieza toda la... Capaz que ahí haya habido un error de Ridley Scott. No sé si en algunas veces está bueno sugerir determinadas cosas y dejar, como en las primeras escenas de Alien, que uno imagine posibilidades de quiénes son estas razas, si son superiores, si son una raza tecnológicamente avanzada, pero no por lo tanto. menos es lo que muestra la película, claro, sí. ¿no? Dejar sugerir y que dar una explicación toda entera. Yo creo que por todo cuando uno está jugando con el terror también rinde más, ¿no? Dejar como... dejar abierto la imaginación del otro. Que la imaginación del otro siempre va a ser peor que las certezas que te puede dar una historia o mostrar el cine. Ahí va. Y bueno, y después otro de los personajes en realidad destacables de la película Alien sería la teniente Ripley, que es uno de los personajes más importantes e icónicos del cine de ciencia ficción y de terror, justamente porque rompió con el molde de lo preestablecido hasta ese momento, ¿no? Que eran papeles que se le daban a personajes masculinos. Y siempre ella, dentro de los 7 tripulantes que hay, que por más de que hay uno más famoso que el otro, eso en esta situación no importa. Se muere primero y la que termina siendo la Final Girl, como tratamos en otros programas, es Ellen Ripley, ¿no? Sí. Interpretada por Sigourney Weaver, que no era muy conocida en aquel momento. En ese momento. Entonces, y nos muestra a una mujer, ¿no?, empoderada, ¿no? Empoderada. Y también si uno en los años finales de los 70 iba al cine y hacía una apuesta, capaz que decía, bueno, a este actor lo conozco, este actor ya lo vi, estos seguramente sobreviven o llegan a las escenas finales. Esta, que es nueva y mujer, muere primerísimo, y más o menos lo que va pasando es que van muriendo en el orden de los famosos que son. Más o menos los más famosos van muriendo. Los que eran, más famosos en esa época van muriendo primero y la menos conocida como actriz es la que en realidad sobrevive. Termina siendo, ¿no?, el personaje más fuerte en realidad. Y también otra cosa, que ya la criatura de Alien ha pasado a ser parte de la cultura popular y uno ya lo tiene esa estética incorporada. Pero realmente a finales de los años 70 era algo muy novedoso. No se había visto nada así. Mis padres me contaron que la fueron a ver al cine con una pareja de amigos y que quedaron muy impactados. Más impactados de lo que quedaste vos, quedamos yo cuando la vimos, porque era algo totalmente novedoso. Incluso contaba mi madre de que este amigo con el que fueron a verla metió un chiste en el medio del cine en un momento, porque era como tanta la tensión que había que descontracturar un poco. Claro, sí. Me imagino ver eso en ese momento, ¿no? Porque ahora uno está más acostumbrado a ver, hay películas gore, hay películas que sobresaltan, o sea, sangre, y claro, ahora uno ya está más acostumbrado, pero en ese momento... Sí, pero además esa estética de Giger no era conocida. Después pasa a ser muy conocida a través de Alien. Sí, a través de Alien, ¿no? Bueno, quizás alguien que muy estudioso de los artistas europeos de aquella época, quizás puede conocer a Giger, pero no creo que fuera el caso de padres y de estos amigos que fueron a verla en esa época, y eso realmente debe haber impactado muchísimo. Fue un impacto. Ahora esa criatura ha sido revisitada, hay una línea de juguetes, videojuegos, juguetes, museos, como... Exactamente, y han aparecido las copias. Los X-Men tienen unos enemigos que son como... Las tortugas ninja tienen, ¿no? Los monstruos come pizza, esos que son... Si vos ves una imagen, es el Alien, te llega, está esa influencia, ¿no? Exactamente. Ya estamos más familiarizados con la criatura de alguna manera. Como hablábamos de Ripley, también tenemos también a su contraparte Alien, en este caso la reina Alien, que podemos ver dos modelos distintos al final de la película Aliens. Pues se puede ver una lucha matriarcal de la reina Alien protegiendo a la colonia,
a su colonia, ¿no? A los huevos, que es progenitora en masa de raza alienígena. Y por otro lado tenés a Ellen Ripley, ¿no? Con un rol de mujer empoderada, como ya habíamos dicho, que puede equipararse muchas veces a hacer mejor las tareas de sus contrapartes masculinas, mientras en el octavo pasajero... Y que está protegiendo a una niña. Y que está protegiendo lo que sería su hija adoptiva, ¿no? Nut. Exactamente. Incluso capaz hasta hay un contraste, más allá que es hija adoptiva. Sí, sí, sí. Bueno, la capacidad humana de adoptar que no la tienen muchos animales, que otros... Que, no, que en Alien, digo, en la película Alien al comienzo, vemos que ella estuvo 53 años en hipersueño. Y en ese interín perdió a su hija y no supo. Entonces, como al instante, al encontrar esta sobreviviente, esta niña, le genera ese rol, ¿no? Esa capacidad humana y de otros animales que por lo general son mamíferos de adoptar. La reina alienígena queda, como dijiste, en masa, es madre en masa. Es madre en masa. Y los seres humanos que podemos usar, sobre todo las mujeres madres, en pocas cantidades. No da la biología femenina para 20 hijos. Han habido casos, pero son más bien raros. Tienen por lo general 1, 2, 3. Sí, claro. Lo interesante es cómo nos muestran en este final a Ellen Ripley, ¿no? En el octavo pasajero la ves a Ellen Ripley prácticamente haciéndole un striptease al alien, ¿no? Y escondiéndose adentro de un traje para que no la vea. Sin embargo, en Aliens se pone a la par de lo que sería la reina alien, encerrándose en un exoesqueleto metálico, en una máquina de carga para enfrentar la situación. Entonces ahí ves el... Mientras a la primera huye, en la primera huye, en la segunda... Confronta y ves el tipo de personaje femenino, la importancia del personaje. Sí, y cómo las circunstancias la hacen crecer. Exacto. También justo que cuando llegué a tu casa estabas mirando Terminator 2, me acordó un poco el contraste de Sarah Connor en la 1 con Sarah Connor. Sigue esa misma línea de personaje, ¿no? Lo que sería, de que también, a pesar de que ella, Sarah Connor en este caso, quiere enfrentar al Terminator, pero para proteger, porque piensa en ese momento que es una amenaza, para proteger a su hijo también. Es ella, porque no hay un padre ahí biológico protector. Bueno, en Terminator sí, está en la 1, muere. No, está en la 1, muere, pero en este caso la que enfrenta la situación es la madre. Claro, y las circunstancias que la hacen crecer. Exacto. De la misma manera que, bueno, Sarah Connor en la 1 era como más una víctima de la situación. Y una pendeja boluda, Sí, por así eso, decirlo, por mal y eso. pronto. Por eso, o sea, era como que estaba ajena de lo que estaba pasando. Capaz que no tenía ni idea de la situación que estaba por pasarlo. Estaba pasajero con la triple. Claro. Son dos sagas que también plantean eso, ¿no? De repente uno se tiene que enfrentar a Sí, algo prácticamente. inesperado y desconocido. Con un director en común, porque Sí. Aliens es de James Cameron. Sí, claro, repite exactamente la misma secuencia, en realidad. En Alien, el octavo pasajero, que en Terminator 2, en este caso, ¿no? El miedo ese a la tecnología, ¿no? Que la máquina consuma el cerebro, que prácticamente es lo que pasa hoy en día, ¿no? Yo creo que a vos o a mí o a cualquier persona nos saca el celular, llorás, te pones a llorar cuando años atrás nos llamábamos por teléfono, Juan, para ir a la casa del otro, ¿no? Sí, yo creo que a la única persona que no llamaba para ir a la casa era vos. Y sí, porque estábamos a medio metro, Juan. Sí, Éramos claro. prácticamente vecinos. Sí, que decía, me voy hasta lo de Miguel y le toco timbre a ver Es si que entra. muchas veces, claro, o sea, muchas veces ni siquiera hacíamos eso, ¿no? Pero creo que eras el único que hacía eso. Sí, no, pero creo que también con Ciro, estábamos prácticamente todos cerca y eso era lo que se hacía. Sin embargo, hoy tenés que estar mandando un texto, y yo creo que sí. Estamos en otra edad también. Estábamos en otra, pero digo en el tema de la tecnología, ¿no? Cómo la tecnología nos va consumiendo sin darnos cuenta. Por ese miedo del otro, ¿no? De la tecnología que reflejan estas películas. Te lo reflejan hace 40 años y sin embargo hoy nadie piensa. Por lo menos nadie se lo pone en cuestionamiento. Sí, ojo, yo creo que es natural que haya cierto miedo a la tecnología. Me parece que la tecnología no es ni buena ni mala. No, claro, lógicamente. Y además la ciencia ficción tiene que ver un poco de eso porque el conflicto hace la trama. Un mundo donde la tecnología nos solucionó todos los problemas. Pero ese miedo está presente. Sí, o sea, claro. Voy a un mundo donde la tecnología nos solucionó todos los problemas. Es un mundo en el que me encantaría vivir, pero es aburridísimo para hacer una película, para hacer una novela. Bueno, en Doom pasa lo mismo, ¿no? Estábamos hablando hace un ratito de Doom, pasa exactamente lo mismo.
Sí. La tecnología como que te arruina, por así decirlo. Es muy común en la ciencia ficción, Sí. salvo quizás en Star Trek. Ahí va, en Star Trek, El conflicto en Star Trek en realidad no es tanto como la humanidad. sí, afronta la tecnología, sino que ya vive con ella, digamos. Exactamente. Y el conflicto en realidad es el choque con otras Razas de mayor tecnología. ya, o menor, pero con otras culturas, y que bueno, hay choque de intereses. Va por ahí Star Trek, pero bueno, en algún momento quizás o nos hablaremos Sí, de Star Trek. volveremos a hablar de esto porque son temas que en realidad dan como para hablar 2, 3 horas, e incluso Alien, ¿no? Acá hicimos un breve resumen. De algunas cosas, de sí. algunas cosas de Alien, pero tiene toda una filosofía súper importante, ¿no? Sí. Ya desde el tema robótico, a veces rompe las leyes de la robótica, pero a su vez llegan a determinado punto que los personajes robóticos se redimen, digamos que puede haber como una especie de esperanza con la humanidad. Otro tema también que aparece en Alien es un poco la estupidez y la codicia humana. Exacto. Porque son necesarias para la película. Porque si en muchas películas de Alien dijeran, bueno, apareció el bicho, evacuamos, nos vamos No, todos, sí, ahí va, es como... se terminaría Es rapidísimo. como nada que ver, ¿no? Pero siempre tiene que haber alguien que hace algo estúpido, que dice, no, Sí, yo no. quiero el bicho para Es como, estudiarlo. claro, es como nada que ver lo que va a decir, pero es como los caballeros del Zodíaco, en vez de pasar por el costado de la casa, en vez de cruzar por las 12 casas y cagarte a palo con los 12 tipos, ¿por qué no cruzas por la vereda de enfrente, llegás al final, le tocas el timbre y lo cagás a palo al último? ¿No? Entonces habrá 11 peleas, ¿viste? Sí, sí. Digo, pero... Pero sí, es a veces esas cosas que justifican la trama. Exacto. Justifican no hace necesario que haya trama, porque también sería cortísimo Caballero del Zodíaco, sí. Sí, no, lógicamente, pero digo... Sí, o si pasan por al lado, o si uno dice, yo conozco un amigo que tiene un helicóptero, sobrevolamos, y hay una serie de dibujitos en chiste que se llama ¿Cómo debería haber terminado? Ahí va, sí, sí. Y hay una en Señores de los Anillos que es buenísima, porque agarra, está en el concilio, ahí dicen hay que llevar el anillo a Mordor, y uno dice vamos a ir caminando, y ahí otro le dice, no, pero Gandalf, vos no sos amigo de las águilas. Tenés razón, y agarran y van en águila, tiran el... Ya está, plin. Bueno, la de Avenger también, ¿no? Un meme que también, bueno, agarran al hombre hormiga y se lo meten por el orto a Thanos, ¿no? y después crece, sí. Sí, chao. Solucionado. Que en un talk show, en una entrevista a Paul Rudd, le hablan de ese meme y Paul Rudd dice, en realidad así es como va a terminar Endgame, una cosa así, se jorobando. Entonces, volviendo a Giger, gracias a Alien, Giger ganó el Oscar a mejores efectos especiales y logró la fama mundial. Ahí pasa a ser un artista mundialmente conocido. Renombrado y... Hizo varias cosas, no terminó su carrera en Alien. No, digamos que fue el comienzo, ¿no? Para entrar dentro del cine. Fue el puntapié, Fue el puntapié inicial. para muchas otras cosas. Realizó la portada de Cuckoo, álbum solista de Debbie Harris, cantante de Blondie, famosa Sí, banda. por favor. Hizo la portada de To Megatherion de Celtic Frost, una banda suiza de death metal. Finalmente consiguió trabajo como diseñador de interiores. ¿Sabías eso? ¿Quién lo vería ayer, no? Diseñó 3 bares Giger, Diseñando... donde uno se puede ir a tomar... Yo he visto fotos de los... Tan buenísimo. No tienen desperdicio. Uno se puede tomar una cervecita ahí, un ambiente salió de su retorcidamente y bueno, Sí. uno se siente que está ahí en el planeta de los aliens, te metes una cerveza con amigos. Ahí va. En 1998 compró el castillo de Saint-Germain en Suiza, donde actualmente funciona el Museo Giger y uno de los ya mencionados bares Giger. Hay 3. Uno está acá, sé que otro está en Tokio, que pues hubo un tema porque no quedó muy conforme con cómo quedó el de Tokio y existe. Informalmente se le dice Bar Giger, pero tiene otro nombre en realidad porque por un tema legal no pueden utilizar el Mirá, nombre de Bar o Giger. sea, no le gustó y dijo, No, porque él mandó con unos primeros bocetos iniciales Sí. y en Tokio pasó una cosa así como que se recoparon, lo construyeron según esos bocetos iniciales y él después dijo, no, pero... Esto no era lo que yo quería. Estos fueron los primeros estudios para que vayan viendo, pero en realidad quería hacer otras cosas. Y además también hay un tema porque él quería lograr ciertas cosas, pero también en Japón hay regulaciones antisísmicas, entonces era como que era muy difícil, casi imposible, lograr la estética que él quería con regulaciones antisísmicas. Trabajó en otras películas como Especies, Poltergeist 2 y Tokio The Last Metropolis. Especies ahí también. Ahí tenés toda la estética de Giger que está muy Tiene interesante. también su propio modelo personalizado de guitarras y bajos y
contemporáneas, lo que es bastante particular porque normalmente se invita a músicos para que realicen modelos personalizados. Yo conozco modelos personalizados de guitarras o de bajo hechos por guitarristas o bajistas súper conocidos, pero Giger de música no pincha ni corta. Pero bueno, se ve que quisieron hacer algo con esos instrumentos con esa estética y da idea de un nombre Giger que vende. Y también le diseñó un micrófono con su jirafa al cantante de Korn, Jonathan Davis. Y en 2014 Hans Wieder Giger murió en Zurich debido a heridas ocasionadas por una caída. La verdad que no hay demasiada información al respecto. Yo estuve buscando un poco y hay como lamentamos la muerte de Giger. No, pero es cierto, murió como se cayó de una escalera, digamos. Una cosa así. Y no murió enseguida. Claro, porque podés morirte de la forma más simple, ¿no? Sí, no quisieron dar como mucha información respecto a eso. Una plaza en su Chur natal fue nombrada en su honor. Eso creo que está bueno, es importante, ¿no? Que donde nació se lo recuerda. Uh-huh. No tiene una estética Giger, por lo que me fijé en Google Maps, pero es una plaza Giger. No, y el otro día me había metido en un grupo de Giger y que justo te la voy a pasar, es una foto de la tumba de Giger, que tiene su estética Giger, pero la tumba tiene su estética Giger, pero es simple. Y no me llamó la atención, ¿no? Porque digo, a pesar de ver, viste, lo que es la obra. Lo voy a buscar. O sea que vos decís que tiene como algo que te recuerda al arte de Giger. No, tiene el arte impreso de alguna manera, pero de alguna manera, pero es bastante simple, o sea, no es una cosa estrambótica ahí que digas, ¡pua! Está bueno, mirá, lo voy a buscar. También hay un asteroide. ¿Asteroide? Nombrado en su honor. Es bastante común, te voy a decir. O sea, no es súper común, no es que... No te voy a decir... Hoy vamos a nombrar un asteroide. Quiero decir, hoy en día cualquiera tiene un asteroide con su nombre. No es tan así, pero bueno, hay muchos asteroides dando vueltas. Sí, se exacto. descubren, no te diría. Bueno, ahí vemos la importancia, claro, ¿no? Sí. No se descubre, no te digo que diga se descubre uno, pero se descubren bastante. Sí. De repente el astrónomo que lo descubre tiene la potestad de nombrarlo. Y a veces, cuando son fan de determinados algo, sugieren, y siempre que no sea algo que falta el respeto o polémico, obvio, sí. Se acepta, y bueno, y entonces se ve que el astrónomo que descubrió este asteroide era fan de Giger, lo sugirió y la Unión Internacional de Astronomía dijo, sí, está bien, es un artista importante. Bienvenido al club. Bienvenido sea. También ha tenido una influencia muy importante que no hemos hablado en el tatuaje, ¿no? Han habido como muchos muchos artistas que toman el arte de Giger. La estética. O gente que pida de repente tal cuadro, pide partes del cuadro de pinturas, dibujos de Giger. Sí. Como habíamos dicho, es muy interesante, ¿no? Un artista. Que es la pintura de Giger. Yo creo que fue un artista muy original, ya lo hemos dicho esto, pero muy original, muy impactante. Aparte es increíble que haga eso con aerógrafo, ¿no? O sea, uno se imagina, pero con aerógrafo, llegar a eso, a ese... Sí, es que lograba niveles de realismo muy importantes. Ese nivel, claro. Me había olvidado contar, pero hay una anécdota que cuenta en un libro que yo agradezco a mi padre que me lo prestó ese libro para copiar un poco de información y meterme en el tema, que lo detuvieron un tiempo en la aduana holandesa, una vez que llevaba cuadros para una muestra en Holanda, porque la gente de aduana pensaba que eran fotos. Claro. Entonces, claro, obviamente, dijeron, este tipo que está fotografiando. ¿Qué estás haciendo, muchacho? Aparte están complicados, ¿no? Son difíciles de ver, digamos, no es para todos los gustos, ¿no? El arte sí, claro. Digamos que no es un nudismo erótico convencional que uno está más acostumbrado a ver. No, era... O sea... Sí, pero ya pasa tipo la posguerra, trata temas bastante complicados. Siendo pintura hoy en día, siendo Photoshop, está bien, te revuelve muchas cosas porque era un gran artista, pero vos sabés que eso en realidad es producto de la imaginación de alguien y de alguien que tiene un muy buen dominio de su técnica de pintura y al aerógrafo. Pero si eso fueron fotografías, ¿qué hiciste? ¿Cómo lograste lo que tenés que haber hecho? Y tuvo que convencer y dice que pasó un mal rato realmente en la aduana diciendo, no, yo soy pintor, esto es aerógrafo, no, pero esto no, esto es fotografía. Finalmente no sé cómo los convenció, bueno, los dejaron pasar porque obviamente... Y ahora en Holanda hay otro bar de Giger. O sea, es que no sé si no sé. Sé que uno está en Tokio y otro está en Suiza, pero no sé dónde está. Después de ese incidente seguramente uno dijo, no, está ahora. Podría ser. Ha pasado con muchos artistas, ¿no? Tramo de la música que no los dejan entrar a un país o a una ciudad por haber hecho algo, ¿no? Fuera de lugar y sin embargo después
lo llevan al estrellato también. Sí, en los años... Lo idolatran, digamos. Sí, en los años 60 los Rolling Stones fueron prohibidos y expulsados de varias ciudades de Estados Unidos, y ahora cuando salen de gira... No, por eso, por favor, vengan, ¿viste? Por No sé. supuesto. Sí, acá el problema no fue que él hizo nada... No, ese Nada. el impacto visual, ¿no? Que tiene. Es que la aduana obra. pensó que había algo complicado detrás de esos cuadros. Pensó que eran fotografías, y ¿cómo haces para fotografiar eso? No me quiero imaginar. Tenés que hacer entre efectos especiales y abuso de todo un poco. Cuando pudo demostrar que era solamente cuadros y que en realidad dominaba muy bien el aerógrafo, dijo, está bien, pase. Así es así, no hay nada ilegal en dibujar lo que él dibujaba. Lógicamente. Y de hecho, en el libro ese, él habla de que si bien tenía como una fascinación morbosa por la literatura, el cine del terror, alguna vez que algún amigo, algún conocido le mostró fotografías de torturas reales, Se impactó, dijo, ay no lo puedo ver. Sí, no, él se sentía horrible. No, claro, sí. Es que muchas veces, pasa eso, ¿no? Con el cine de terror nos pasa lo mismo a todos, yo creo. El fanático, ojo, puede haber, no digamos que no lo hay, porque puede haber, pero digamos que uno se siente atraído a ver, ¿no? Un desmembramiento, ¿no? A un asesino en serie matando adolescentes, pero si vos después lo ves en el mundo real, decís, vos, la puta madre. Claro. Una cosa es mirarlo y tener esa tranquilidad que en realidad estás viendo algo que no es real. Que no es real, muy buenos efectos especiales, y que a veces, ya lo habíamos hablando de Jason Burgess, pero los efectos especiales no los hacen tan buenos a propósito. No, por eso también, viste, que decíamos hoy, hay películas que sobrepasan el realismo, ¿no? Como podría ser A Serbian Film, que vos la ves y son películas que son de difícil tragar, pero uno sabe que lo que está viendo, supongamos, no es real. Claro. Entonces... Pero otra cosa es ya enfrentarte a algo sabiendo que es real. Sí, claro. Bueno, lo que hablamos también de La Noche de los Lápices. Ahí va. Que, bueno, uno ahí está viendo una representación, pero uno sabe que eso que se cuenta claro, pasó. Es algo que pasó realmente. Y es otro el impacto. Ahí va, te impacta de distintas maneras. Eso también... Ni que hablar, ¿no? Eso también está bueno decirlo, que a él le gustaba, le encantaba, ¿no? Todo eso, lo que era otra vez literatura, cine de terror, pero realmente no toleraba o era muy sensible ante el sufrimiento de verdad. Ahí vemos que es un ser humano, ¿no? Una persona. Alguien que era gente. Sí, claro. Bueno, esto fue entonces H.R. Giger. Y Alien. Gran saga cinematográfica. Por favor, si no la vieron todavía, denle una oportunidad, que seguramente todavía hay generaciones que ni siquiera conocen la cinta. Y están buenas verla, a pesar de que son películas bastante clásicas y que... Sí. Y gran artista plástico contemporáneo, que además está bueno porque existe a veces el cliché, y que en muchos casos es verdad, de que el arte contemporáneo no es arte, que todo es arte hoy en día, que ¿no? todo es arte. Es como decía, viste, Charly García, ¿no? Yo tiro miedo a la pared y algunas cosas quedan pegadas, ¿viste? Y que hay mucho ampartista que que lucra con eso, pero también la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI han dado artistas que vale la pena recordar, claro. Entre ellos el gran Giger. Nos vemos en la próxima entonces. Y bueno, y sigan sugiriendo temas, por favor, sugiéranos algo porque se nos explota el cerebro. Suscríbanse, escríbanos por Facebook y YouTube. Por ahora. Tenemos ahí el Instagram medio terminar, pero... Y el Twitter. Twitter también tenemos. Twitter, increíble, Juan. Qué dominio de las redes sociales, la puta madre. Hasta la próxima. Nos vemos.